Niña estudia debajo de una caja de cartón sin imaginar que millonario árabe haría esto por ella. Akil era un hombre que poseía empresas petroleras. Era un hombre que contaba con muy buenos recursos y una vida muy acomodada. Tenía una hermosa esposa llamada Basim, que también provenía de una familia acaudalada y que era muy bella y educada. Ellos estaban casados y la mujer estaba en la espera de una bebé que ya habían anunciado sería una mujercita. Akil y Basim estaban muy felices por esto. Sin embargo, ambos estaban felices por la llegada de un bebé, mas no porque ambos se amaran. La relación que había entre ellos, aparentemente ante la sociedad, era una relación hermosa y perfecta. Demostraban siempre ser un matrimonio muy unido, pero la realidad era otra. La pareja no se amaba realmente. Se habían unido en matrimonio, ya que los padres de Basim habían dado a su hija para hacer alianzas con los negocios de Akil. Pero este hombre, al igual que ella, había sido impulsado por su padre para que formara un matrimonio con esta muchacha en sinónimo de alianza entre las familias. Esta había sido la única condición para que su padre le permitiera acceder a su herencia, que serían las empresas petroleras, y eso sería de lo cual él viviría. Sin embargo, este ahora millonario árabe, dueño de empresas petroleras, siempre había querido enamorarse, siempre había soñado con encontrar el amor en alguna mujer y hacerla su esposa y formar una familia con ella. Sin embargo, aquel sueño se había visto un poco deteriorado tras la realidad que le había tocado vivir. Sabía que tenía dinero, pero sabía también que eso no lo era todo. Sin embargo, pudo comprobar aquello que ya conocía tras estar casado con una mujer a la que no amaba y con la que iba a concebir un niño, que sería lo único que ambos podrían tener en común. Basim, pese a que no lo quería, solía ser una mujer muy celosa y que lo controlaba mucho, pues sabía que si él algún día llegaba a divorciarse de ella, se quedaría ella sin una gran parte de su patrimonio económico, pues estaba advertida por su padre que si su matrimonio fallaba, nunca recibiría herencia alguna. Por eso, pese a que no amaba a su esposo, se mantenía al lado suyo, porque su amor por el dinero era aún superior al amor que podría llegar a sentir por una familia. Akil, sin embargo, con el paso del tiempo, logró contemplar a una de las empleadas nuevas que había entrado a trabajar a la mansión de ellos. La mujer se llamaba Fátima y era una mujer realmente hermosa. Tenía un carácter muy noble y muy gentil. El trato que desprendía siempre hacia todo el personal y también hacia sus patrones era muy dulce y cálido, y fue esto lo que a Akil poco a poco le fue enamorando de esta mujer. Cuando Akil llegaba a casa, recibía una esposa que le daba las quejas de todo lo malo que había encontrado en su día, y esto era como un cactus que lo lastimaba día a día. Sin embargo, luego de ello aparecía Fátima con alguna toalla de agua tibia que podría colocarse en la frente para refrescarse, o con alguna taza de café o té para que pudiera amenizar su tarde. Fátima, con el tiempo, llegó a hacerse tan cercana a Akil que él llegó a invitarla a pasar tardes de conversaciones muy amenas. Fue así como tras largas horas de charlas, el amor entre ellos fue surgiendo. Era una química indudable la que ambos podían sentir que había entre ellos dos, y con el tiempo, este amor se volvió una aventura que ambos mantuvieron en silencio y a espaldas de Basim, la esposa de Akil. Fátima no se sentía bien siendo la amante en el matrimonio de ellos dos. Sin embargo, sabía lo infeliz que Akil era compartiendo su vida con su esposa. Basim, por otra parte, no era una mujer tonta. Era alguien que se había dado cuenta de que su esposo y aquella empleada
cada cierto tiempo tenían ciertas miradas sospechosas. Esto la llevó a darse cuenta de que tal vez no estaba mal sospechar de ambos, pues tal vez algo estaba ocurriendo a sus espaldas y ella ni siquiera había sido consciente de esto. Fátima, cierto día, se encontraba limpiando la habitación de Basim, la señora de la casa, cuando de pronto las ganas de vomitar le ganaron y fue corriendo hacia el baño de ella. Al vomitar en el baño de la mujer, que era la esposa de aquel dueño de todo esto, Fátima se sintió muy avergonzada y le pidió perdón, pues no había sido su intención ensuciar el baño de ella, el cual era su baño personal. Basim le dijo que no había ningún problema, pues no era ninguna tonta y se había dado cuenta de que, aparentemente ella estaba pasando por una nueva etapa en su vida de mujer y que la felicitaba por estar embarazada. Fátima, muy sorprendida por esto, no sabía qué decirle y solo atinó a decirle a la señora de la casa que se equivocaba, pues en realidad ella no estaba esperando un bebé. Pero Basim le dijo que se había dado cuenta de que sí lo estaba haciendo y que si es que ella no lo sabía, pues entonces debía comprobar que Basim no se equivocaba, realizándose exámenes de sangre para que pudiera corroborar si es que estaba o no embarazada. Fátima sabía que tenía la sospecha de tal vez estarlo, pero tras esto se hizo el examen respectivo y al dar positivo fue con el resultado hasta la señora para informarle, tal y como ella se lo había ordenado que le hiciera. Fue entonces cuando Basim le dijo que debía irse inmediatamente antes de que esa niña naciera, pues se había dado cuenta de que ese bebé que cargaba en el vientre era producto de las aventuras que estaban teniendo a sus espaldas ella con su esposo. La chantajeó, haciéndole pensar que si es que no lo hacía, ella se divorciaría de Akir y lo denunciaría por infidelidad y haría que se quedara sin un solo centavo. Fátima, que no quería esto, no pudo evitar decirle que aceptaba su oferta y se iría tan pronto en cuanto la bebé naciera, pues de momento no tenía dinero y tampoco tenía dónde vivir. Basim aceptó, pero con lo que no contaba era con que Akir también se daría cuenta con el tiempo de que Fátima estaba embarazada, pues la barriga de ella empezó a crecer y era evidente que él sabía que aquel bebé que cargaba la mujer en el vientre era suyo. Cuando habían pasado los 9 meses, Basim llevó a Fátima a dar a luz a un consultorio clandestino en donde la mujer lastimosamente perdió la vida. Pero Akir llegó a tiempo para poder rescatar a su hija, una preciosa bebé a la cual el matrimonio había aceptado criar como si fuera hija suya, pues Fátima perdió la vida tras sufrir una mala praxis durante el parto, y con el paso de las semanas la pequeña fue siendo criada por su madrastra y su padre Akir. Sin embargo, Basim pudo notar la atención que esa niña le había robado. Pese a que no quería a su esposo, no quería tampoco que él fuera feliz, pues la había engañado con una mujer que era una empleada de ella. Basim entonces tomó la decisión de tomar a la bebé, a quien habían nombrado Amira, y llevarla hasta un lugar que era una zona un poco pobre, donde la dejó abandonada en un basurero. Y esta bebé habría perdido la vida de no ser por Omar, un hombre que a la mañana siguiente llegó hasta la esquina que colindaba con aquel basurero, se instaló y se dispuso a cumplir con su oficio de todos los días. Omar era un zapatero, un hombre que se ganaba la vida de una manera muy digna, pero pese a ello era bastante pobre. Al llegar aquella mañana, desde la primera hora del día hasta este lugar, escuchó los llantos de un bebé, y al acercarse y ver que era una niña, la recogió y con el tiempo la educó y crió como si fuera su propia hija. Omar todos los días se dedicaba a limpiar zapatos, y fue así como por años logró darle alimento y techo a esta pequeña bebé. Omar supo cuando la encontró que su nombre era Amira, pues tenía un collar hecho en oro
y que tenía el grabado de su nombre en él. Gracias a esto pudo descubrir que el nombre de la niña era ese, y unos 10 años después, mientras Omar iba limpiando botas en una esquina, pasaba por ahí justo el hombre que hace 10 años había perdido a su única hija, quien mientras iba caminando se impactó al ver en una esquina a una niña que se encontraba estudiando bajo una caja de cartón. Akir se acercó al verla desde lejos y se encontraba realmente admirado. Su esposa Basim, quien iba junto a él, le dijo que no perdiera el tiempo viendo pobres que estudiaban bajo cajas de cartón, pues era algo que seguro era muy común de encontrar entre esa gente. Pero Akir se sintió muy conmovido, pues vio a una niña e imaginó que tal vez podría ser su hija. Decidió acercarse para conversar con la niña o con alguno de sus padres que pudiera encontrarse cerca, y al llegar hasta ella, pudo ver que tenía un medallón igual al que él le había dado a su pequeña hija. Fue entonces cuando se le acercó y le preguntó a la niña cuál era su nombre. La niña le confesó que su nombre era Amira, y Akir, casi impactado por esto, le preguntó por su padre. Basim trataba de distraerlo, diciéndole que era tal vez una pérdida de tiempo el estar preguntando ese tipo de cosas, que tenían prisa y debían irse. Pero Akir, al haber visto ese medallón en el cuello de la niña, supo que algo más había ahí que no estaba del todo claro para él. La niña trajo pronto a su padre, Omar, y Akir decidió conversar con el hombre, preguntándole acerca de la madre de la niña. El hombre le dijo que ella era su hija, pero que no conocía a la madre de ella, pues en realidad la había encontrado hace 10 años ya en un basurero cercano al lugar en el que hasta ahora trabajaba. Supo que había sido abandonada, pues la niña había sido dejada apenas envuelta en una manta, y él no permitió que esto se quedara así, por lo que decidió adoptarla. Y con el sudor de su frente, pero de manera honrada, hasta el día de hoy había logrado darle una educación. Y pese a que no le pudo dar lujos, siempre pudo darle el amor del que a ella la habían privado al dejarla sola. Akir le confesó la verdad. Supo que su esposa Basim había hecho algo hace tantos años para deshacerse de su pequeña, pero le dijo que ella era su hija. Omar le dijo que no estaría dispuesto a entregarle a la niña, pues él la amaba como una hija también, pero Akir le confesó que no era algo que él exigiría, pues le debía la vida que su hija había llegado a conservar hasta esta edad a aquel hombre, aquel zapatero humilde que la había amado con todo su corazón. Akir hizo un noble gesto, pues le dijo a Omar que desde ese día debía dejar de preocuparse, pues sin importarle si a su mujer o no le agradaba la idea, él se mudaría a otra casa en la cual estaría dispuesto a vivir junto con Omar y con su pequeña. Y fue así como lo hizo, y la vida de este zapatero y de esta niña cambió por completo. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia, y si te gustó tanto como a mí, no olvides dejarme un me gusta en este video para contarte más historias como esta en los siguientes. Yo soy tu amiga María José Cisneros, y esta fue una historia más para tu canal de siempre, Misterios del Corazón.